Imagina una iglesia italiana a finales del siglo XVI. La luz entra por vitrales altos, el incienso flota en el aire y un coro canta con una perfección casi sobrenatural. Las voces se entrelazan como si estuvieran talladas en mármol. Todo es equilibrio, proporción, orden. La música, en aquella Europa marcada por la Reforma protestante iniciada por Lutero y por la férrea respuesta de la Iglesia católica en el Concilio de Trento, debía reflejar la armonía divina. Después de décadas de tensiones religiosas, la Iglesia había dejado claro que el arte debía ser comprensible, solemne y controlado. Nada de excesos que distrajeran de la palabra sagrada. Nada de emociones desbordadas que confundieran al creyente. La belleza estaba en la claridad y en la simetría. En ese mundo profundamente vigilado por la fe, donde la política y la religión caminaban juntas y donde los principados italianos competían por prestigio cultural mientras Europa se fragmentaba, nació en 1567 en Cremona Claudio Monteverdi. Hijo de un cirujano barbero, una profesión respetable pero lejos de la nobleza, Claudio no heredó títulos ni fortuna. Heredó disciplina y educación. Desde muy joven mostró un talento musical excepcional. Publicó sus primeras composiciones siendo apenas un adolescente, lo que no solo era una muestra de genio, sino también una forma de abrirse camino en una sociedad donde el reconocimiento impreso era clave para conseguir patronazgo. Porque en aquella época un compositor no vivía de ventas como hoy, vivía del favor, vivía del salario que le pagaba un noble, un obispo o una institución religiosa. Vivía de estar al servicio de alguien con poder, y ese servicio no era simbólico, implicaba componer cuando se lo pedían, dirigir músicos, organizar celebraciones, acompañar ceremonias, viajar si el Señor lo ordenaba. La música era arte, sí, pero también era trabajo duro y dependencia constante. Cuando Monteverdi entra al servicio del duque Vincenzo I Gonzaga en Mantua, su vida se estabiliza económicamente, al precio de la exigencia. Mantua era una corte brillante, obsesionada con el prestigio cultural. Italia, aunque fragmentada en pequeños estados, era un hervidero artístico. Florencia experimentaba con nuevas formas teatrales, Roma defendía la solemnidad religiosa. Venecia expandía su poder comercial por el Mediterráneo. Mientras tanto, el resto de Europa se deslizaba hacia un conflicto que estallaría en 1618 con la Guerra de los 30 Años, una guerra devastadora que mezcló religión, poder y ambición territorial. La música no estaba aislada de todo esto, era propaganda, era símbolo de grandeza, era herramienta política. En Mantua, Monteverdi trabajaba como instrumentista, compositor y más tarde como maestro de música. No componía cuando quería, componía cuando se le ordenaba. Y aún así, dentro de ese sistema rígido, empezó a abrir grietas. Sus primeros libros de madrigales muestran ya una intensidad distinta. Poco a poco se atreve a usar disonancias más expresivas, pausas inesperadas, silencios cargados de significado. La polémica con el teórico Artusi no fue solo un debate musical. Fue el choque entre dos visiones del mundo, una que defendía la estabilidad y otra que intuía que el ser humano era más complejo que cualquier regla. Monteverdi defendió lo que llamó seconda pratica. No significaba destruir el pasado, sino subordinar la técnica a la emoción. Si una palabra hablaba de angustia, la música debía sonar angustiada, aunque eso rompiera la simetría tradicional. Si hablaba de suspiro, la frase musical debía suspenderse como un aliento contenido. La música dejaba de ser puro equilibrio abstracto para convertirse en lenguaje humano. Y entonces llegó 1607. En una Europa que todavía no imaginaba la magnitud de las guerras que vendrían, en una corte que buscaba deslumbrar a sus invitados, se estrenó l'Orfeo. Aquella obra no fue solo entretenimiento, fue una declaración artística. Monteverdi utilizó distintos colores instrumentales para representar emociones específicas. Diferenció claramente entre el recitativo, cercano al habla, ágil, narrativo, y los momentos más melódicos, donde el tiempo parecía detenerse. Introdujo una estructura dramática coherente, donde la música no interrumpía la historia, sino que la impulsaba. Por primera vez, el público no asistía solo a un conjunto de piezas bonitas, vivía una tragedia. Pero mientras el éxito resonaba en los posalones de Mantua, la tragedia golpeaba su casa.
Ese mismo año murió su esposa, Claudia. Monteverdi quedó solo con sus hijos, cargando con responsabilidades económicas y emocionales. No era un artista aislado en una torre de marfil, era un hombre que debía seguir trabajando, cumpliendo encargos, sosteniendo a su familia. De ese dolor nació El lamento de Ariadna, fragmento superviviente de la ópera ariana. Allí la repetición obsesiva de una línea vocal transmite abandono de forma casi física. Aquí se consolida otro de sus grandes aportes, el uso del bajo continuo como base armónica estable que permite a la voz moverse con libertad expresiva. Esa combinación será fundamental para el nacimiento del barroco. En 1610 publica Las Vespro de la Beata Vergine, una obra monumental que parece querer convencer al mundo, y quizá a posibles empleadores, de que domina tanto el estilo tradicional como el moderno. No olvidemos que publicar una obra así también era una estrategia profesional. Era mostrar capacidad, ambición y solvencia para aspirar a un puesto mejor. Y ese puesto llega en 1613, cuando es nombrado maestro de capilla en la Basílica de San Marcos de Venecia. Este cargo significaba salario fijo, estabilidad y prestigio. Allí debía supervisar músicos, formar cantores, componer para las grandes celebraciones religiosas y mantener el nivel artístico de una de las instituciones más importantes de Europa. Venecia, a diferencia de otras regiones devastadas por la guerra, mantenía su poder comercial y cultural. Era una república rica, abierta, teatral, y Monteverdi encontró en ella el entorno perfecto para culminar su evolución. En sus libros tardíos de madrigales explora emociones extremas. En el 8º libro introduce el stile concitato, donde repeticiones rápidas de notas imitan el temblor del combate. No es casual. Europa ardía en guerras religiosas y políticas. La violencia estaba en el aire. La música, una vez más, no se aislaba de la historia, la reflejaba. En 1637 ocurre otro cambio decisivo. En Venecia abre el primer teatro de ópera público. Hasta entonces, la ópera era un lujo cortesano. Ahora cualquiera que pagara una entrada podía fuera asistir. Esto transformó la economía del compositor. Ya no dependía exclusivamente de un duque o de la iglesia. El público comenzaba a convertirse en protagonista. Monteverdi, ya anciano, comprendió la magnitud del momento. Compuso entonces Il ritorno d'Ulisse in patria, donde el héroe aparece humano, cansado, vulnerable, y después L'Incoronazione di Popea, una obra sorprendentemente moderna en la que el poder y la ambición triunfan sin castigo moral. El famoso dúo final no juzga, seduce. La música ya no pertenece solo a la iglesia ni a la nobleza. Pertenece al teatro, al público, a la complejidad humana. Cuando Monteverdi muere en 1643, la Guerra de los 30 años aún no ha terminado. Europa está exhausta, pero el lenguaje musical ha cambiado para siempre. Él ha consolidado el bajo continuo, ha desarrollado el contraste entre recitativo y aria, ha convertido la disonancia en herramienta expresiva consciente y ha abierto el camino al barroco. Sobre todo, ha demostrado algo profundamente humano, que incluso dentro de sistemas rígidos, bajo el control de la Iglesia y la dependencia de los poderosos, un artista puede encontrar la manera de transformar las reglas desde dentro. Monteverdi no fue solo un compositor brillante. Fue un trabajador incansable, un padre viudo, un empleado al servicio de príncipes y obispos. Un hombre que entendió que la emoción no era un error técnico, sino la verdad misma del arte.